buenos días, bienvenidas a cada una de ustedes, mis amadas hermanas. Aquí estamos una vez más, como cada viernes, en su espacio Arraigadas, transmitiendo verdad, esperanza y gozo. Les saluda Yamel de Jaramillo, contentísima como cada viernes que puedo estar aquí compartiendo con cada una de ustedes. Y ha sido de gran bendición estas semanas que hemos estado compartiendo, no solamente por el tema que estamos tratando, sino también por la oportunidad de ver, escuchar testimonios de cada una de ustedes. Así que ha sido de bendición. Y bueno, el día de hoy es un viernes especial, no solamente por el invitado que tenemos, sino también pues por la temática que vamos a implementar el día de hoy. Normalmente recibimos muchas preguntas de ustedes, no solamente a nivel de correos que nos escriben, incluso hasta de manera personal, sino que también hemos visto muchas preguntas que a lo largo de estas semanas han sido repetitivas, si pudiéramos decir, o frecuentes. Entonces, nosotras queremos ofrecer consejo bíblico, queremos ofrecer una ayuda desde la plataforma que tenemos, en la manera en que podemos. Así que es por eso que el día de hoy vamos a tener un programa donde vamos a responder, no todas, quisiéramos responder todas sus preguntas, pero no podemos responder todas las preguntas, pero sí algunas que hemos visto de manera frecuente. Y para eso yo quiero darle la bienvenida a nuestro amado Fausto González de Chávez. Fausto, buenos días. Buenos días, Yamel. Dios te bendiga. Amén, igual, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Contento de que finalmente me han invitado a Arraigadas. No digas que es finalmente, lo que pasa es que digamos que te estábamos guardando para un momento especial como este, para que nos acompañes. Amén, amén. Bueno, amén. Recibo así. Qué bueno, para algunos de ustedes que quizás no conocen a Fausto, Fausto es pastor, es odontólogo retirado primero y es pastor ordenado. También es productor y director del ministerio Hogar sobre la Roca. Pero yo quiero, Fausto, que tú hables un poquito más y que tú mismo nos cuentes un poco de ti. Yo sé que tú tienes una pasión por los matrimonios en particular, pero quiero que tú nos cuentes un poco a todas nuestras hermanas que están viéndonos en este momento. Claro. Bueno, para las que no lo saben, yo creo que muchas lo saben, soy esposo de Laura González de Chávez y padre de Sara Jerez. Y de muchas otras más. Laura y yo tenemos 34 y otras tantas. Laura y yo tenemos 34 años de casados ya, por la gracia de Dios. Sara pues nos ha permitido ser abuelos de 4 nietos ya, entre 9 y 3 años. Y junto a Laura tenemos, además de Laura dirigir a Dios en nuestros corazones, tiene junto conmigo el Ministerio de Hogar sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para la familia, un ministerio que el Señor nos ha concedido hace ya 9 años, ya vamos para 9 años, y en el que tratamos los temas del matrimonio, la familia, la crianza y todo lo relacionado a cómo ayudar a la familia cristiana a recapturar, a redimir el diseño que Dios estableció para el matrimonio y la familia, que se ve tan dañado y corrompido por la época, la cultura y la sociedad en la que vivimos. Así es, y como decía, o sea, sé que tienes una pasión por eso, Dios ha puesto ese amor en ti para los matrimonios. Amén. En particular. Y muchos hemos sido bendecidos realmente por el ministerio tanto tuyo como de Laura, y es por eso que queríamos tenerte el día de hoy. Y Fausto, estas semanas, como yo decía, hemos estado hablando pues del feminismo, de feminidad, del diseño, de cuál fue el motivo, digamos, donde Dios ideó el matrimonio. Y como tú bien has dicho, ha sido muy atacado. Yo creo que la institución que ha sido más atacada desde el principio por el pecado ha sido precisamente el matrimonio. Pero eso surgen muchas preguntas. Evidentemente no todos los matrimonios son iguales, no todo funciona igual, y es por eso que hemos querido hacer este programa con preguntas que muchas hermanas nos han hecho y que queremos dar ese consejo pastoral, y sobre todo ya de personas que van mucho más adelante que nosotros. Entonces creo que es bueno poder tenerte. Y bueno, para empezar, Fausto, vamos a hablar primero, háblanos un poco acerca de cuál es el propósito del matrimonio. O sea, yo creo que
si nosotros tenemos ese concepto claro, esto nos va a dar luz acerca entonces de nuestro llamado en esas situaciones particulares. Así es, Yamel. Yo creo que la principal razón de la problemática matrimonial es el hecho de que aún como cristianos no hemos entendido bien el propósito y el diseño de Dios para el matrimonio. Sabemos que tenemos problemas matrimoniales porque somos pecadores. Sabemos que el primer matrimonio falló cuando pecó contra Dios y se rebeló contra Dios, y hemos heredado ese pecado y lo llevamos a nuestros matrimonios. Pero ¿por qué muchos matrimonios cristianos no parecen ser efectivos en vivir el diseño de Dios para el matrimonio y glorificar a Dios en sus matrimonios cuando conocemos la verdad? ¿Ves? Cuando tenemos la verdad en la palabra, lo que Dios ha revelado. Yo estoy convencido que la razón principal es de que la mayoría de los matrimonios cristianos no han entendido bien el diseño y propósito de Dios para el matrimonio. Ellos han comprado la narrativa cultural, lo que la sociedad nos vende, de Cupido y los pétalos de rosas en la cama y el jacuzzi con las velas. Y cuando eso no se da o deja de darse ya, después de tiempo de casados, ahora yo entiendo que mi matrimonio ya no funciona. Ya hay un problema, ya esto no va a funcionar, y entonces ya lo soltamos en banda, como decimos en Dominicana. Y lo que pasa es que no hemos aprendido en la palabra de Dios que el propósito del matrimonio es glorificar a Dios. Es representar el amor entre Dios y su pueblo, entre Cristo y su iglesia, aún aquí en la tierra. Dentro del contexto de la unidad familiar, del núcleo familiar. ¿Ves? Entonces, cuando yo voy al matrimonio creyendo que el matrimonio es aquello que me va a hacer feliz, que me va a llenar, que va a suplir mis necesidades, pues voy directo a un precipicio. ¿Ves? Pero si yo voy al matrimonio sabiendo, Señor, esto es un llamado que me has hecho, yo acepto este compromiso que hago contigo y con mi pareja, y yo sé que esto va a ser un recorrido de tu mano en el cual tú me vas a dar la oportunidad de glorificarte. ¿Glorificarte cómo? Muriendo a mí mismo, amando sacrificialmente, y ambos entonces poniendo la mirada en Cristo y sabiendo que Él es el centro de nuestra unión y que esa unión va a ser espejo del Evangelio para nuestros hijos, para nuestros familiares y para aquellos que nos rodean. Que lo logramos hacer perfectamente, aún aquellos que lo han entendido, no, porque siempre va a estar las hierbas malas del pecado queriéndose meter en nuestro jardín, ¿ves? Pero si yo tengo el entendimiento bíblico de lo que Dios ha entendido que es el matrimonio y para qué lo diseñó, para qué lo creó, yo voy a ir al matrimonio y voy a sobrevivir el matrimonio, por usar un término, mucho más exitosamente que si yo voy al matrimonio con estas ideas de qué me vas a dar, cómo me vas a satisfacer, y así vamos muchos al matrimonio. Entonces, mi invitación a las esposas que me oyen es que, hermanas, vayan a la palabra para que aprendan qué dice Dios del matrimonio, porque Él nos ha dejado suficiente información, Yamel, para saber lo que Él espera. Hay áreas de nuestra vida cristiana que están un poquito nebulosas porque la palabra no entra en ellas con claridad, pero este es un tema que la palabra define y explica abundantemente, de manera que no tenemos argumento de que yo no sé, yo no sabía, yo no entiendo. Lo que hago es que no voy a la palabra, ¿ves? No voy al manual para aprender lo que Dios quiere de mí. Claro, y me encanta cuando tú decías es eso, o sea, cuando tú entiendes cuál es el verdadero propósito del matrimonio, representar a Cristo, lo que es el evangelio básicamente. Entonces yo creo que eso fue súper importante, y sobre todo de las expectativas, que a veces pues uno va con expectativas que no son las reales. Y eso nos lleva entonces a preguntas que nos han hecho, y es: ¿cuál entiendes tú es el enemigo número 1 de la armonía dentro del matrimonio?
Sí, yo entiendo por lo que he aprendido en la palabra, por lo que he aprendido de muchos matrimonios que Laura y yo hemos aconsejado y por nuestra propia experiencia matrimonial en 34 años. El enemigo principal, Yamel, es el corazón del hombre. Es el pecado en el corazón, en el alma del hombre. El hombre y la mujer son pecadores y traen ese pecado a la relación de matrimonio. Es imposible que el día que yo digo acepto, deje el pecado en casa de mis padres. No, él me persigue porque yo soy pecado. ¿Ves? El pecado está en mí, yo soy pecado. Entonces, el corazón pecaminoso, perverso y engañoso, como nos dice Jeremías, que entonces también se une el enemigo, el engañador, saca provecho de ese corazón, porque muchas veces le echamos la culpa al maligno. No, porque el diablo que el maligno, que el enemigo, sí, es verdad, pero el enemigo está trabajando a partir de lo que nosotros le damos. Nosotros traemos la materia prima a la ecuación y él la usa entonces para su beneficio y nuestra condenación y nuestro daño. Y entonces súmale a eso, Yamel, el tema de la cultura, la sociedad, las mentiras que hemos creído, porque aunque somos cristianos, estamos diariamente expuestos a la televisión, a las novelas, a las revistas, a lo que vemos a nuestro alrededor, y eso influencia nuestra manera de hacer matrimonio más que la palabra misma. ¿Ves? Entonces yo creo que el enemigo principal es el corazón, el pecado que cada uno trae al matrimonio, el enemigo que de afuera utiliza esa materia prima y entonces la influencia del medio que ya acaba de contribuir para que nos veamos en estas problemáticas matrimoniales en la que nos encontramos muchas veces. Claro, y por eso tú decías al principio que hay lugares en nuestro corazón que la palabra de Dios todavía está un poco, o sea, que no ha dado luz y nuestro corazón entonces por eso está un poquito en penumbras, digamos, y esa es la importancia, como tú decías al principio, de animar a las hermanas a que vayan a la palabra de Dios, porque ahí es donde vamos entonces a poder traer esa luz que necesitamos para entonces poder identificar cuando el enemigo viene a usar esa materia prima y lo que también la sociedad nos hace. Fausto, y fíjate lo que dice Santiago, Santiago 4, ese texto que conocemos. ¿Por qué los conflictos y las discordias entre ustedes? Es por las pasiones que se baten en su corazón, en su interior. Quieren y codician y no consiguen y piden, porque es esa lucha del corazón perverso que yo no puedo ignorar. Por eso cuando aún estamos en discordias matrimoniales, aunque yo vea que el otro tiene la culpa quizás, o yo creo que fue el que empezó o fue el que hizo algo, yo tengo que evaluar mi corazón, porque mi corazón entonces va a aportar, va a contribuir con una actitud reaccionaria. Va a tener su por ciento. Exactamente. Aunque es un 10%, pero lo tiene. Amén. Y es la situación de muchas esposas que quizás ven que el marido es el bebedor, es el adúltero, es el mentiroso, es el pasivo, es el abusador. Pero entonces, Señor, ¿cómo esas actitudes de mi marido hacen que yo reaccione pecaminosamente entonces? Y ahora en vez de mejorar la situación, yo la agravo porque devuelvo mal con mal. Y sabemos que esa ecuación siempre nos va a traer mal. Así es. Así es. Fausti, ahora siguiendo eso mismo, yo te preguntaría, porque pues una vez se escucha, ¿no? Y las preguntas que nos dicen, a la luz de las Escrituras, ¿cuáles son entonces las responsabilidades de cada uno? O sea, tú mencionabas de la pasividad, ahorita más adelante tengo otra pregunta de la pasividad específica, pero en términos generales, ¿cuáles serían entonces las responsabilidades de cada uno de nosotros? Yo creo que todas las que nos escuchan ya conocen suficiente de la palabra para saber, sin tener que meterme muy detalladamente en conceptos y cosas, saben que el hombre está llamado por Dios. Cuando Dios crea al hombre, le da el cargo de ser protector, proveedor, líder espiritual de su mujer y de su familia. Es decir, hay asignaciones dadas por Dios al hombre que cuando él entra en el pacto matrimonial, él hace el compromiso ahora de ejercer estos cargos
el de proveer para su familia, el de proteger a su familia, el de ser el sacerdote, el líder espiritual de su familia. A la mujer, como vemos en Génesis, dice que no era bueno que el hombre estuviera solo, es un ente relacional, necesita compañía y crea entonces a su mujer como ayuda idónea. De manera que sabemos que la mujer tiene el cargo dado por Dios de ser compañera del hombre, de ser su ayuda idónea, de ser la que camina con él, que lo acompaña, que lo complementa, y está llamada a ser la nutridora del hogar, la que engendra y da a luz hijos y los cría. ¿Ves? Entonces los roles, bíblicamente hablando, están claramente establecidos en la palabra. Yo creo que la confusión de hoy, Amel, consiste en que hemos creído lo que el mundo nos ha dicho. Que el hombre no necesariamente tiene que ser esto y aquello, y que la mujer tampoco tiene que necesariamente ser esto, sino que ambos podemos intercambiar nuestros roles y que cada uno haga aquello con lo que se siente más cómodo, más apto o más preparado. Pero el problema de eso es que aunque pragmáticamente parecería funcionar, violenta el diseño. Y cuando tú violentas lo que el diseñador ha diseñado, valga la redundancia, pues vas a tener problemas. ¿Ves? El ingeniero no puede violentar los diseños del arquitecto y decir, ay, no, me parece que esta columna va a quedar mejor aquí. No, no, tú tienes que hacer lo que dijo el arquitecto, porque si no se te viene abajo el edificio. Y por eso nuestros hogares se vienen abajo. Diariamente los hogares se vienen abajo porque, aunque conocemos lo que Dios ha dicho, preferimos hacer lo que la cultura y la sociedad está haciendo. ¿Ves? Así que yo diría que en respuesta, esos son los roles, brevemente, porque pudiéramos tener todo un programa sobre eso. Pero es el de ser cabeza, el de ser líder espiritual, el de proteger, proveer, y la mujer su compañera que lo ayuda, que lo asiste, que lo confronta. En amor. Que sirve de espejo para que él vea dónde se está desviando. Y la que debe nutrir el hogar, debe ser la ama de su hogar, cuidar a su marido, a sus hijos, tener el hogar como su zona de influencia. ¿Ves? Fausto, y siguiendo en esa misma línea de lo que nos dices, si el rol del hombre, como tú acabas de explicar bien, que es de ser sacerdote, protector, proveedor, entonces, ¿qué pasa cuando el hombre, y esa es una pregunta que siempre nos dicen, no quiere asumir su rol en una de estas tres áreas o todas? Mi pregunta, ¿debo ayudarlo? Por ejemplo, es que él no provee, entonces debe ser la mujer la que provea, la que jump in, o sea, la que salta y dice, bueno, ok, yo lo voy a hacer porque él está fallando en una de estas tres áreas. Eso es algo muy común. Entonces quisiéramos traer luz a esto en ese sentido. Así es. Eso que tú acabas de preguntar, de describir, es lo que vemos diariamente en los hogares y lo que continuamente las esposas traen a los programas, a las conferencias, traen estas inquietudes. Y esto nos lleva a tu primera pregunta en cuanto a cuál es el origen de estas cosas. Es el pecado. En este caso, el pecado del hombre, que fue lo que le pasó a Adán. Por eso tenemos que entender, Yamel, también la teología del matrimonio. La teología. ¿Qué dice Dios sobre qué es el matrimonio y qué cosas los han trastornado? Fíjate que, y yo tengo que decir esto brevemente porque yo creo que es fundacional para contestar esa pregunta. ¿Qué pasa en el jardín del Edén? En el mejor escenario posible. Esta obra de teatro está en la escena mejor del drama. El jardín hermoso, el hombre con su esposa, el primer matrimonio, todo pleno, todo satisfecho, en una relación íntima y hermosa con su creador, caminaban junto a él en el huerto. Y ahora la mujer es engañada por el enemigo, ella es seducida, engañada, cuestiona la veracidad del amor y del comando que Dios les ha dado para su bien, y entonces cae en la trampa. Pero ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba el marido? Él no estaba en el otro extremo del huerto, a 3 kilómetros de distancia. Él estaba al lado de ella, dice el texto, y él que estaba junto a ella tomó del fruto y también comió. Entonces este hombre, que es la mejor versión del hombre,
Oye bien, Yamel, este es el mejor hombre que ha existido en la tierra, claro, dejando a Cristo aparte, que es Dios. Este hombre sin pecado aún, es el que desobedece porque Dios le dio la instrucción y no solo deja que la mujer se involucre en esta conversación y ve que ella está haciendo lo contrario a lo que Dios le dijo, sino que ahora toma también del fruto, en vez de haberle hecho así y tirado el fruto al suelo y decirle, ¿qué has hecho, mujer? ¿No te acuerdas de lo que yo te expliqué? No, él come también. Y esa es la mejor versión de esposo que conocemos. Es el mejor esposo que ha caminado por esta tierra. Si él le pasó eso, imagínate nosotros, hijos de Adán, ahora con la naturaleza pecaminosa en nuestro interior. Entonces nosotros, al igual que nuestro padre Adán, luchamos con esa misma pasividad de Adán. Él se quedó ahí parado al lado de ella, viendo esta conversación, quizás admirando a la serpiente que dicen que se ve mucho más bonita antes que después. Y entonces él cae en esa trampa también. Y nosotros los hombres, desde entonces y hasta el día de hoy, seguimos cayendo en esta trampa. Nos dejamos distraer, no maduramos, seguimos siendo niños, seguimos jugando al basquetbol y al fútbol y los carritos y y estas cositas todo el tiempo. Descuidamos nuestras responsabilidades, ¿ves? No asumimos nuestros roles y las esposas entonces se frustran, se desaniman, se cuestionan qué ha pasado, por qué. Y te estoy hablando de hombres que están en la iglesia. Sí, Yo no estoy hablando de hombres que no conocen a Dios. Las mujeres se desesperan entonces también. Y claro que sí. Se airan. Si este hombre va a la iglesia, si este hombre va a la iglesia y conoce lo que Dios dice y oye las prédicas y va al grupo de pareja y míralo, 4 horas frente a un videojuego ahí que no responde a nada, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer yo? Entonces sí, es el pecado del hombre, al igual que la mujer lucha con su pecado también, pero esta pregunta va dirigida al tema de la pasividad y del pecado del hombre. Pero entonces, la parte 2 de la pregunta, ¿qué hace la mujer entonces? Mi marido no está proveyendo como debe, no está protegiéndonos como debe, no está siendo el líder ni cabeza del hogar que debe. ¿Qué debo hacer yo como esposa? A mí me encanta el texto, Yamel, de Primera de Pedro 3, porque yo le digo a las esposas a las que ministro y aconsejo, hermana, mira, aquí Dios, tu Padre que te ama, te está dando la clave. Es como que tú vayas a tu padre a pedirle consejo. Papá, mira lo que me está pasando con mi marido. Y tu padre, que todo lo sabe, el Dios Todopoderoso, te dice, mira, hija mía, cuál es la fórmula divina para tú manejar esta situación. Y la vemos en Primera de Pedro 3, los primeros 6 versículos, donde le dice, no la voy a leer, pero donde Pedro le está diciendo a las mujeres, mujeres, sujétense a su marido, de manera que si alguno de ellos está apartado de la palabra o es desobediente a la palabra, pueda ser ganado por la conducta de sus esposas, al ser ellas esta conducta casta y respetuosa, aún sin decir palabra. Entonces Dios le da a la mujer la fórmula divina de cómo manejar esa situación. Y en otras palabras le está diciendo, hija mía, obedéceme en esto, haz esto que yo te pido y déjamelo a mí. Déjamelo a él, a mí. Yo voy a obrar en él. Pero lamentablemente, lastimosamente, la mujer lucha entonces con el control, con el esperar en Dios, con simplemente orar, que es más que simplemente, es lo que Dios nos pide. Y entonces ellas quieren resolver el problema. Ellas quieren poder. Y entonces ahí es lo que tú decías. Ahí es que ellas se meten y entonces quieren producir, quieren resolver, quieren ser la líder de la casa porque el capitán se tiró del barco. Se tiró del barco y alguien tiene que pilotear este barco. ¿Ves? Entonces, yo sé que es muy difícil. Si yo fuera mujer y a mí Dios me dice este texto de Primera de Pedro 3, 1 al 6, yo diría, wow, qué fuerte, Señor. Pero ¿por qué fuerte, Yamel? ¿Pero por qué difícil y fuerte? Por mi pecado, porque yo quiero hacer las cosas a mi manera, porque yo quiero ver los frutos cuando yo quiero, porque yo quiero que mi matrimonio sea como yo quiero. Y en el proceso Dios está queriendo hacer cosas en ella, en su marido, en la familia. Dios está usando esto con propósitos que nosotros desconocemos. Entonces, para esa esposa o esposas que hicieron esa pregunta, mi respuesta, hermana, vea la palabra de Dios, Primera de Pedro 3, 1 al 6.
lee ese texto, medítalo, aplícalo a ti, aplícalo a tu matrimonio. Y entonces ponlo en práctica. Pídele al Señor que te ayude a ponerlo en práctica. Y tu marido a Dios. Deja al marido a Dios. Y, no, y sí, o sea, totalmente. A mí me encanta también Primera de Pedro. Y claro, ahí como decíamos al principio, no todos los matrimonios son iguales, no todas las situaciones son iguales y no queremos ser sensibles. Ojo, una cosa es, tu esposo perdió el trabajo, no encuentra trabajo, en ese sentido de la provisión, sí, la provisión. O sea, esos son casos, pero estamos hablando es ya de algo, como decía Fausto, de manera que está en ti, o sea, que tú sabes, o tú me refiero al esposo, y eso me lleva entonces específicamente, Fausto, que tú lo mencionabas, es con el esposo pasivo, o sea, ya una pasividad, que no estamos hablando de trabajo, sino ya vamos a hablar un poquito más de la pasividad en sí misma, de que él no se involucra, no tiene iniciativa, o sea, no se involucra ni siquiera en los niños, o sea, o sea, tú estás viendo algo y tú no te involucras en el momento, sino que tú llamas a tu esposa a que, mira, están peleando, qué sé yo, por ejemplo, yo no tengo hijos, pero pienso en ese tipo de cosas que son cosas que nos comentan. Entonces, ahí estamos hablando de ya a esa pasividad intencional, podríamos decir así, como tú definías, hablabas de Adán. Entonces, yo me imagino cómo una esposa pudiera, por ejemplo, reaccionar o ayudar, pudiera ser, no sé, ahí como tú mencionabas que era el espejo, pero yo creo que ahí también hay que tener cuidado, porque entonces no es que yo me voy a convertir ahora en el Espíritu Santo de mi esposo. Entonces quiero que hablemos un poquito de la pasividad, que yo creo que es la más, la más que sale, ¿no? Como tú decías, cada matrimonio tiene sus tonos, sus tonalidades, sus distintas variables. Hay maridos violentos, ásperos, hay maridos indiferentes, flemáticos, pasivos, hay abuso verbal, hay abuso emocional, hay una serie de elementos y no todo matrimonio tiene todos los elementos. Así que cada caso hay que atenderlo particularmente. Pero cuando hablamos así en programas como estos o damos una enseñanza a un público, estamos por lo general tratando con generalidades. Estamos tratando lo general y ya ahora cada caso tiene sus puntos específicos. En cuanto al tema de la pasividad específicamente, tú decías que quizás intencional. No, yo como varón te voy a contestar esa pregunta. El hombre pasivo muchas veces lo es, Yamel, por temor, por inseguridad. Lo que lleva muchas veces al hombre a encuevarse, a meterse en su cueva, en su cuarto, en su closet, en el baño y cerrar la puerta, es como un temor a enfrentar la realidad, a enfrentar, por ejemplo, un conflicto con la esposa, un argumento que saque a la superficie sus debilidades, sus carencias, sus descuidos. Entonces el hombre, fíjate que él muchas veces cuando está en el juego, cuando está en el videojuego, en la película, él está queriendo escapar. Él está queriendo escapar a un mundo donde él no tiene que enfrentar estas situaciones. ¿Qué pasa? La mujer es todo lo contrario. La mujer quiere resolver el problema. La mujer quiere ver soluciones a las situaciones que les aquejan. ¿Y qué dice ella? Dios te ha puesto como líder. Dios te ha puesto como cabeza de nuestro hogar. Por favor, ocúpate de estas cosas. Pero el hombre en su pecado también, en su pecado, las ve como problema, un conflicto, impotencia. Y el hombre, créanlo o no las esposas que me escuchan, el hombre lo más que detesta es tener que entrar en una discusión con la esposa. Entonces, en su confusión, en su error, en su pecado, él cree que la solución es evadirlo. Vamos a evadir esto. Vamos a distraernos en otra cosa, vamos a hablar de otra cosa, vamos a dar una vuelta, pero no hablemos del asunto. De ahí que tú ves que la mujer necesita conectarse, hablar con su marido, pero el marido no quiere. El marido quiere tener intimidad con la esposa, quiere irse a comer una pizza, pero él no quiere hablar de estas cosas a ese nivel profundo, porque eso se mete en rincones del alma
que Él no quiere visitar, porque son oscuros, son dolorosos, por 20,000 cosas que le va pasando al varón en su crecimiento, que ellos creen que entonces la solución es dejemos eso atrás y miremos hacia adelante y relájate. ¿Cuál es el problema? Pero la mujer no, la mujer por su pecado también, ella quiere todo en orden. Ella busca seguridad, Yamel. La mujer necesita seguridad. Más que amor, más que intimidad, la mujer necesita seguridad. Cuando la mujer se siente segura, ella está plena. Pero este hombre no le está brindando esa seguridad. Entonces, ¿qué hace ella? Ella lo ataca, ella lo persigue, ella lo presiona, porque ella quiere que él haga lo que él tiene que hacer. Y eso crea estos choques entonces. De ahí que este texto de Primera de Pedro 3 es tan clave para la mujer. Claro. Y me imagino, independientemente de su escenario. Y me imagino que mientras entonces uno más ataca, o sea, tú como esposa, mientras tú más atacas, mientras tú exactamente, más lo empujas a la cueva. No, exacto, o sea, más lo haces que se entre más profundo en esa cueva, o sea, es digamos, contraproducente. Wow, impresionante. Y entonces Dios que nos conoce, pues le está diciendo a la mujer en Primera de Pedro 3, obedéceme a mí. Séle fiel a tu marido, sé respetuosa con él, sujétate a la autoridad que yo le he dado, aunque él no se la merezca, sujétate a la autoridad que yo le he dado, no le pelees, no le reclames, no le prediques el evangelio todos los días, no sea su Espíritu Santo, simplemente muéstrale mi amor a través de tu conducta hacia él. Sírvele, ayúdalo en lo que él necesite, está ahí para él, afírmalo, aunque no haya nada que afirmar, busca invéntate algo que tú puedas afirmarle, ¿ves? Y tú vas a ver, hija mía, que eso yo lo voy a usar para hacer una obra en él. Porque entonces, como dice el texto, él se va a ver atraído. Él se va a ver atraído al Dios de su mujer. Wow, Señor, ¿qué obra tú haces en esta mujer? ¿Cómo es que ella me soporta? ¿Cómo es que ella es tan paciente? ¿Cómo es ella tan respetuosa conmigo cuando yo le contesto mal? ¿Cómo es? Y eso Dios lo va a usar para atraer a ese hombre. ¿Ves? El hombre que se perdió en el Edén. Él lo va a traer de nuevo. Pero tristemente la mujer en su incredulidad y en su necesidad de seguridad no le da a Dios la oportunidad de que haga su obra. Ella lo quiere ya resuelto hoy. Ya, cámbiame este hombre ya. Y no es así. Dios no obra así porque en el proceso es que Dios está haciendo algo. Aún en esa misma esposa, que también tiene sus problemas y sus pecados, y Dios está obrando en ella, ¿ves? Pero entonces no le damos a Dios la oportunidad de obrar conforme a su sabiduría, a su amor, a lo que Él sabe que Él quiere conseguir, que Él quiere lograr. Por eso para mí, en el tema del matrimonio, ese texto de Primera de Pedro 3, 1 al 6 es clave, es central a la vida matrimonial. Claro. No que el hombre no tenga su responsabilidad, porque cuando sigues ese mismo texto, al versículo 7, le dice al marido, claro, trátala como vaso frágil, ¿ves? Y entonces él cierra con este bombón, porque si no lo haces así, no vengas a orarme a mí, no me vengas a pedir nada. Yo no tengo que ver contigo. Yo no tengo que ver contigo. Fíjate cómo él lo lleva a ese nivel ahora cuando habla del hombre. Claro. Entonces, porque a veces la mujer siente como que, wow, pero Dios me pide a mí. Solamente me piden a mí. Al hombre le pide. Claro, ¿no? Igual, volvemos a lo que tú decías al principio. Hay que ir a la palabra de Dios. Hay que ver lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a eso. Y eso que tú acabas de describir es la forma de que deberíamos conducirnos. Lo que me hace pensar es que ese es el evangelio y ese es el propósito del matrimonio, representar el evangelio. Entonces, siempre necesitamos el evangelio todos los días, aún para poder traerlo, como tú dices, esos momentos, digamos, difíciles dentro del matrimonio. Y Fausto, hemos hablado mucho en términos de matrimonio, de las casadas, pero sabemos que esa no es necesariamente la realidad de todas las hermanas que nos escuchan y que nos están viendo, y que sabemos que hay hermanas que son madres solteras. Y una pregunta que nos han hecho es específicamente, dice, ¿cómo si soy madre soltera
¿qué consejos puedes dar a una mujer que no tiene esposo? Entonces, para llevar, digamos, a cabo esos roles, ¿quién entonces sería esa cabeza? ¿Quién sería entonces a quien ella debe someterse en el caso de una madre soltera? ¿Cómo haríamos en ese caso? Amén. Amén. Sí, ese Yamel, siempre es un tema muy delicado, muy sensible, porque imagínate, Dios diseña algo que llama bueno, que llama perfecto, pero ahora yo como mujer soltera no tengo eso. Entonces, ¿cómo yo vivo y cómo obedezco y cómo reflejo el evangelio y el diseño perfecto de Dios cuando estoy coja, cuando estoy mitad, cuando no estoy completa? Pero la realidad es, y ahora quiero hablarle directamente a las hermanas que nos escuchan, que están solas, o sea, que están solteras y nunca se han casado, o que son divorciadas o viudas y ahora tienen hijos, están criando solas. Lo primero que te quiero decir, hermana, es que Dios no desconoce tu realidad. Dios está ahí contigo. Como leí en una publicación recientemente, Jesús está en tu barca. Jesús está contigo en tu barca. Entonces, sí, tu situación no es la ideal, pero ¿quieres que te diga algo? Muchos matrimonios, aunque hay esposo y esposa, no es ideal tampoco. Hay mucho pecado, hay mucha disfunción, hay mucho trauma. Así que en el tuyo se nota más porque estás sola, pero Dios no ignora tu situación y Él está ahí contigo. Efectivamente, en tu hogar nuclear, en tu núcleo familiar, falta el varón, falta el esposo, el cabeza, la autoridad, pero tú tienes una cabeza que es Cristo. Tú tienes un esposo que es Cristo. Tú tienes un Dios que es Cristo. Él está contigo, Él es tu autoridad, tú te sometes a Él, tú te sometes a su palabra, ¿ves? Tú tienes, por decirlo así, el marido perfecto. Mi esposa no tiene el marido perfecto, Yamel no tiene el marido perfecto, tú tienes el marido perfecto, que es Jesucristo. A ti te toca entonces anclarte en Él, estrechar tu relación con Él, tener una relación íntima, diaria con Él, venir a Él todas las mañanas en oración, lectura de la palabra, pedirle gracia para el día que tienes por delante, porque probablemente eres una mujer que tienes que trabajar fuera de la casa para el sustento, tienes que trabajar en la casa para tus hijos y para tener tu hogar en orden, de manera que tú necesitas esa conexión con Dios mucho más que otros. Todos lo necesitamos, todos lo necesitamos. Dice la palabra en Juan 15:5 que el que está apartado de Él, nosotros somos las ramas, Él es el tronco, la vid. Si no estamos conectados a Él, nada bueno podemos hacer. Pues tú necesitas esa conexión más que nadie porque tú estás sola. ¿Ves? Entonces, ve a la palabra, encuentra a tu marido en la palabra, que es Jesucristo mismo. Y entonces, a nivel práctico ahora, especialmente en la crianza de hijos, y si tienes hijos varones, pues en tu congregación, la iglesia está llamada a ministrar a las viudas. Tú quizás no eres viuda, pero eres una mujer sola. De manera que a nivel práctico es como si fueras una viuda, porque estás sola. Entonces la iglesia debe suplir algunas de tus necesidades. Por ejemplo, si tienes un hijo varón o 2 o 3 varones que están creciendo, tú no puedes ser el papá para esos varones. Es imposible. Tú no eres. Esas mujeres, Yamel, que dicen, no, yo, en mi caso yo soy el hombre, el padre y la madre. No, eso no es una realidad. Yo entiendo lo que quieres decir. Yo lo entiendo, pero no es una realidad. En la iglesia, acércate al líder de jóvenes, al pastor o ministro que lidera los jóvenes de tu iglesia y acércate con tu inquietud. Mira, necesito ayuda con Juan y Pedro, que están solos, me doy cuenta que están en una edad difícil y no tienen un modelo de varón bíblico. Yo necesito que ellos que un varón pueda invertirse en sus vidas. Y el ministro de jóvenes debe sentir ese deseo, ese amor de suplir esa necesidad. ¿Ves? Porque verdaderamente el varón necesita tener un modelo mientras va creciendo y la mujer soltera no se lo puede brindar. La madre soltera puede darle amor, le da cuidado, lo nutre emocionalmente, pero él necesita ese varón que él pueda mirar a un hombre ya mayor que él y ver cómo eso se ve y hacia dónde él quiere ir. Y la iglesia debe poder suplir esa necesidad. Eso es un llamado que yo le hago también a las iglesias. Iglesias, debemos proveer para
para estas personas en nuestra congregación, no solo necesitadas económicamente, que también debemos hacerlo, pero que necesitan este apoyo emocional, este apoyo de liderazgo. ¿Ves? Porque a veces la iglesia, Yamel, se ha convertido en una institución a la que vamos los domingos, cantamos, ponen un evento muy, muy bonito y nos vamos y hasta el domingo que viene. Y eso no es la iglesia. La iglesia está para estar los unos con los otros, ayudarnos los unos con los otros, levantarnos, apoyarnos. ¿Ves? Entonces, a la mujer que está sola, quiero dejarla con eso en su alma. Hermana, físicamente estás sola, pero no lo estás. El Señor está contigo. El Señor está contigo. Y no que no esté con la mujer casada, pero la mujer casada tiene la distracción del marido que tiene alante. Tú no tienes esa distracción. Tú tienes a Jesús frente a ti. ¿Ves? Así que gózate en eso, quiero decir, gózate en esa relación íntima con el Señor. Y Él que te conoce y que tiene un plan para tu vida, traerá un marido a tu vida en un momento, si es lo que Él entiende que te conviene, o quizás no. Y entonces, ¿cómo puedes servirle a Él y a su iglesia como mujer que no tiene esposo? Amén, amén. Me encantó todo eso. Y qué bueno que ese llamado también a la iglesia de poder ser parte integral y no como tú dices, claro, simplemente de una vez a la semana y chao, no te vuelvo a ver. Y bueno, Fausto, por eso también nos lleva a la otra pregunta que yo sé que te han hecho miles de veces y es específicamente entonces ahora el esposo no creyente. Ahí viene el tema y no me puedo imaginar lo que debe ser para esas hermanas que lamentablemente están en esa situación con un esposo creyente. O sea, ¿qué se hace, Fausto, en ese caso? Y, o sea, y ahí ya, digamos, se magnifica todo porque no solamente afecta directamente tu relación matrimonial, sino cómo crías a los hijos, qué tipo de educación. O sea, entran una serie de cosas aquí, incluso cómo disciplinar a los hijos, qué le permites, qué no le permites. Eso lo hemos escuchado y yo sé que tú debes haber escuchado eso muchísimo más que yo. Pero ¿qué le podemos decir a esas hermanas que el esposo no es creyente? ¿Cómo entonces hacemos en esa situación? Sí, esa es una pregunta en las conferencias y retiros que siempre encabeza la lista. Y recientemente, Yamel, hace como 3 semanas creo, tuvimos en Hogar sobre la Roca un programa que titulamos Mi esposo resultó no ser creyente, ¿qué hago ahora? Invito a las hermanas que lo escuchen en Radio Eternidad, pueden entrar al canal de YouTube de Radio Eternidad y buscarlo ahí en Hogar sobre la Roca. Fíjate, aquí y no quiero ser redundante, pero aquí es donde el texto de Primera de Pedro 3 adquiere su mayor dimensión. Porque fíjate que cuando tú lees el texto, hace referencia a ese hombre que está apartado de la palabra. Por lo general entendemos que lo que Pedro está queriendo decir es a tu esposo que no es creyente. Yo en lo particular no lo limito al esposo incrédulo porque habemos muchos esposos creyentes que nos sabemos comportar como incrédulos muchas veces. Entonces, aquellas esposas casadas con hombres cristianos saben que en ocasiones el marido puede verse como un incrédulo. Y no es que, como tú decías, no me puedo imaginar una esposa casada con un incrédulo, difícil que tiene que ser. Yo le digo a esas esposa casada con un incrédulo, muchos de los matrimonios de creyentes que están a tu alrededor tienen muchos problemas, porque el ser creyente no elimina el pecado. Siguen batallando con el pecado y esposos cristianos como el tuyo y yo, esposo de Laura, batallamos con nuestros pecados de egoísmo, de orgullo, de 20,000 cosas que batallan en nuestro interior. Entonces, yo conozco, Yamel, maridos incrédulos que son amabilísimos, son gentiles, son delicados, son amorosos, van a la iglesia con la esposa, participan en sus actividades, no les son de tropiezo a ella en lo absoluto, no son bebedores, no son parranderos,
Y tú dices, wow, pero ese hombre casi parece cristiano, o mejor hasta que muchos cristianos. Pero sabemos que esa no es la realidad de la mayoría de aquellas que están casadas con incrédulos. La mayoría de sus esposos incrédulos no entienden el evangelio, no les interesa, no quieren saber lo que Dios dice sobre nada porque no tienen una relación personal con Dios, no tienen el Espíritu Santo dentro, que es el que nos lleva a toda verdad, a su palabra, que es la verdad. Entonces son hombres que no entienden el que su esposa esté metida en la iglesia, que no quieren ir a las actividades de la iglesia, quieren que su mujer los acompañe a fiestar y a beber y a hacer todas esas cosas. Y esta mujer se ve ahora en este dilema. Hermana, que estás en esa situación, voy a ser redundante. Primera de Pedro 3, 1 al 6. Dios te está diciendo, sujétate a tu marido. Fíjate, el texto no dice sujétate a tu marido si él es el esposo que yo quiero que él sea. No. Y por el mismo texto tú sabes que el marido está apartado, está endurecido, no está en la palabra. Dios le está diciendo a su hija, hija, sujétate a ese hombre que yo te di, aún él no esté en mis manos, para que tú seas el instrumento que yo voy a usar para traerlo a mí. Tú vas a ser el instrumento que yo voy a usar. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Y a raíz de algunos de tus comentarios, ¿en qué escuela pongo a los niños? ¿Qué hago cuando mi marido quiere que hagan tal cosa y yo no estoy de acuerdo? ¿Cómo le enseño la Biblia si él no quiere Biblia aquí en la casa? ¿Tú sabes qué, esposa? Sujétate a tu marido. Tu marido dice que no a algo, es no. Tu marido dice que no algo, es no. Si tú quieres hacer algo con los niños, dicen, no, darte a tu no va a bendecir algo que esa esposa quiera hacer, por más noble y bíblico que sea, si la forma en que ella lo va a conseguir es contraria a lo que Dios dice. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Tú puedes tener la mejor de las motivaciones. Lo que tú vas a hacer, tú lo haces en el nombre del Señor y porque está en la palabra. Pero si Dios te dice, sujétate a tu marido, ¿ves? Y ahora tú tienes que violentar eso e ir por detrás de él o por encima de él para conseguir algo que tú crees que va a ser de beneficio para tus hijos. Tú estás usando un método contrario al que Dios establece. Y no solo eso, estás cruzando la línea. Y estás pasando del equipo de Dios al equipo del enemigo. Oh, wow. Porque ahora estás usando las artimañas del enemigo para conseguir algo bueno. Wow. Y Dios no va a bendecir eso. Wow. Entonces, mira lo que hace esa esposa. Esa esposa quiere poner a los niños en una actividad de la iglesia. Ajá. El marido le dice que no. Yo no quiero a mis hijos con Biblia, todo el día con Biblia y con la iglesia. No, mis hijos no. Ella hace así y no los pone en esa actividad. Y entonces le ora al Señor. Le ora al Señor. Señor, tú conoces mi corazón. Tú conoces mi deseo de que mis hijos conozcan la verdad, que tengan un encuentro con Cristo. Tú conoces mi realidad, pero tú conoces a mi marido también. Señor, tú me pides que me sujete a él, porque tú me vas a usar como instrumento de gracia para llegar a su corazón. No, Señor, boicotear lo que tú quieres hacer. No me dejes ser más sabia que tú. No me dejes querer ayudarte. Tú no necesitas mi ayuda, tú necesitas mi obediencia. Es lo que tú pides de mí, no mi ayuda. A veces, Yamel, creemos que porque yo voy a hacer algo que está en la Biblia, se me excusa el método que yo voy a usar. No, 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 no. Tú tienes que obedecer la forma en que Dios te pide. Entonces a esa esposa le toca seguir amando a ese marido, respetándolo y muy importante, no esperar de él, Yamel, lo que él no puede dar. Muchas mujeres cristianas casadas con incrédulos quieren que el marido haga cosas que no puede porque él no tiene el Espíritu Santo. Entiende que ese marido tuyo no tiene el Espíritu Santo, tú no eres el Espíritu Santo de él. Así que tú tienes que entregárselo al Señor, clamar por él, clamar diariamente al Señor, sálvalo. Señor, así como me salvaste a mí, sálvalo a él, por misericordia, Señor. Salva a mi marido. Ya ni siquiera porque yo tengo un mejor matrimonio
matrimonio, es porque su alma me carga saber que su alma no va a ir al cielo, ¿ves? Entonces Dios nos quiere en esa dependencia. Dios nos quiere dependiendo de Él, con clamor, con necesidad. Nosotros quisiéramos estar felices y contentos, pero esa no es la vida del cristiano necesariamente. La vida del cristiano es una vida de dependencia continua en su Señor, ¿ves? Y todo aquello que me lleve a depender de Él va a ser bueno para mi alma, aunque sea ese marido inconverso que duerme conmigo en la cama todas las noches. Amén. Wow, wow. Amén. Cuánta verdad ahí. Difícil de. Yo me quedé pensando, ups. Es duro. Es duro, pero el Señor nos da la gracia para poder realmente hacerlo. Fausto. Tú sabes algo antes de que entres en ese punto, algo que yo le digo a mi alma que he aprendido. Cada vez que mi alma me dice, es duro, no es fácil, es difícil. ¿Tú sabes lo que yo he aprendido a decirle a mi alma? La cruz de Cristo fue mucho más dura. ¿Ves? Y eso como que me ayuda a nivelar, a ver las cosas desde otra óptica inmediatamente. Si Él pasó por eso, yo soy su discípulo, que ahora esté pasando por estas dificultades matrimoniales, esta es mi cruz de cierta manera, en el sentido de que esto es lo que Dios está usando para santificarme. Esto es lo que Dios está usando para acercarme más a Él y conocerlo más íntimamente. Amén, amén. Fausto, y eso entonces me lleva, obvio, a la otra gran pregunta, que yo creo que es donde también se lucha mucho. Pero nosotros aquí hemos hablado mucho de ese tema, pero desde la perspectiva nuestra, desde la perspectiva de mujeres, y hemos tratado múltiples veces hablar sobre la sumisión, y cada vez que hablamos de la sumisión, eso surge todo un boom, y se encienden los chats, y se ponen y nos dicen, y bueno, hay de todo un poco ahí, pero ya que tú estás aquí, quiero aprovechar entonces, que tú nos digas cómo se ve la sumisión desde aquel lado, es decir, desde la perspectiva de los esposos, porque muchas veces, como te digo, hablamos desde nosotros. Hace unas semanas estuvimos aquí, por ejemplo, con Susi Bixby, y hablábamos de que a veces le dificultamos a nuestros esposos el rol, y hablábamos de todo eso, pero ahora yo quiero aprovecharte para que tú nos digas cómo se ve entonces la sumisión desde aquel lado de la acera, desde la perspectiva de los esposos, así en términos prácticos y rápidos, ¿cómo se vería? Como digo yo, desde la otra esquina del cuadrilátero. Óyeme, excelente pregunta que nunca me habían hecho. Muy buena pregunta. ¿Cómo la definición del esposo, de la sumisión de su esposa? Eso está muy bien. Yo podría decir, Yamela, esa pregunta, como esposo ya de 30 y pico de años, la sumisión, el hombre la percibe, yo creo que primero que nada como respeto. El hombre en su pecado, en su temor, en sus inseguridades que él trata de encubrir con esta fachada y esta máscara de fortaleza y de que él está en control y de que él todo lo sabe. Todo es una máscara, es un disfraz. Detrás de ese disfraz hay un hombre temeroso, inseguro, un niño asustadizo que no sabe muchas veces cómo enfrentar los retos, ¿ves? Pero él se cubre con esto para poderle hacer frente a la sociedad y al mundo en que vive. Pero yo creo que el hombre recibe esa sujeción de la esposa en la forma de respeto. Cuando yo siento que mi esposa me habla de una manera respetuosa, considerada, que no me habla alto, que no usa términos, y no estoy hablando de malas palabras, no, estoy hablando de términos un poquito derogativos o que cuestionan mi autoridad o mi inteligencia. Aún llamé el lenguaje físico, corporal, facial. A veces la mujer no tiene que abrir la boca, como dice 1 Pedro 3, sino que hace unas muecas y unos sonidos que ya para el hombre es irrespeto, lo ve como, y el hombre cuando no siente ese respeto de su mujer, él se siente desconsiderado, él se siente no apreciado. ¿Y cuál es el lenguaje del amor de la mayoría de nosotros los varones? Las palabras de afirmación. ¿Y por qué es que el hombre necesita ser afirmado? Porque es inseguro, ¿ves? Él lucha con esa inseguridad y ese temor. Entonces,
¿Qué es lo que lo ayuda a no sentirse inseguro? Que su mujer, la persona más cercana a él, la que mejor lo conoce, lo afirme. Y le diga, amor, qué bien te quedó esto, qué bien hiciste aquello. Me encantó lo que le dijiste a nuestra niña fulana. Me gustó mucho eso que le hablaste ayer en la comida a fulano. Eso le hace sentir al hombre que esa inseguridad y temor que él lucha dentro de él, oye, parece que la estoy venciendo, parece que estoy avanzando, parece que estoy superando esta batalla de vida que yo libro dentro de mí. Entonces, como maridos, yo creo que nosotros nos sentimos amados y apreciados y vemos la sumisión de nuestra esposa cuando, a pesar de que yo no lo estoy haciendo bien, ella me trata con respeto. Ella me habla bien, ella no me avergüenza, ella no me ignora, ella no me hace muecas ni ruidos, sino que ella me considera. Y yo sé que para muchas de las que nos escuchan, Yamel, el tema es, pero pastor, es que él no se lo merece. Es que él mire cómo él se comporta, mire las cosas que él hace, cómo yo puedo respetarlo y hablarle con afirmación, pero mire lo que hizo anoche. Hermana, todos los caminos nos llevan a primera de Pedro 3. Y que si con tu conducta... y que te iba a decir que también... Con tu conducta casta y respetuosa, él pueda, sujetándote a él, sujétate a él, que al ver esa conducta tuya que es tan incoherente con su comportamiento, inusual, él diga, wow, pero ¿qué tiene esta mujer? ¿Qué le pico? Tiene que ser su Dios, que la ayuda a portarse así frente a este energúmeno que soy yo. Tiene que ser su Dios que ha hecho una obra en ella. Y eso Dios lo va a usar para traer a tu marido a Dios, a sí mismo. ¿Ves? Si la mujer entendiera eso, Yamel, wow, eso cambiaría totalmente su vida. Si ella pudiera entenderlo y asumirlo. Porque quizá yo lo entiendo intelectualmente. Aquí, pero exacto. Llevarlo a la práctica ya es otra cosa. Claro, ¿no? Mientras hablabas pensaba en Pedro también. Ahí mismo Pedro también es que le dice, o sea, y dice, así como Sara en otro versículo, dice que llamaba a su esposo Señor. Pienso en un Efesios 5 también, donde te dice, o sea, está ahí en la palabra de Dios, la forma, y como tú decías, no es solamente a nosotros, también le dice al hombre, ámala como Cristo amó a esa iglesia, y como Cristo amó a la iglesia, dando su vida por ella. Luego Pedro le dice, ámala como vaso frágil. O sea, yo creo que la escritura es rica en decirnos exactamente lo que necesitamos saber cada uno de nosotros en nuestro rol. Pero la clave aquí, Yamel, la clave es que muchas veces yo quiero ver que mi marido haga la parte que le toca para yo hacer la mía. Exacto. Y cuando él falla en hacerla, yo me desmotivo y no quiero hacer la mía. Y aquí Dios te está diciendo, esposa, da el 100%, haz tú la parte que te toca, independientemente de él. Déjamelo a mí, claro. a mí, déjalo a él a mí. Yo me voy a ocupar de él. Haz tú tu parte. Igualmente el marido, pero este programa no es para maridos. Pero si fuera un programa para maridos, le estaríamos diciendo, independientemente de que ella te respete o no, o que tú lo percibas así o no, Dios te está llamando a tratarla con amor, con cuidado, como vaso frágil, no ser áspero con ella. ¿Ves? Entonces, si cada uno hiciera su parte, poniendo sus ojos en Cristo, no en su cónyuge, sino poniendo sus ojos en el Señor, wow, lo que veríamos en nuestros matrimonios. Es así. Y cuando yo digo esto, quiero hacer el disclaimer, quiero hacer la aclaración de que no es que yo lo haya alcanzado, como dijo el apóstol Pablo, no es que yo lo haya alcanzado, pero sigo con los ojos puestos en la meta, que es el Señor Jesucristo, tratando diariamente de combatir el pecado que mora en mí y de obedecerlo, hacer lo que Él nos pide, sabiendo que Él sabe lo que nos conviene. Claro. Fausto, ¿algún consejo final que tú quisieras darnos ya para ir cerrando este programa? Sí, yo tengo un consejo final y habría tantas cosas que decir, pero yo creo que mi consejo final nos lleva al comienzo de nuestra conversación. Hermana, esposa que me escuchas, o sea, que estés casada, hermana que está sola criando, no hay arma más eficaz
que conocer la palabra de Dios, la instrucción de Dios para ti como mujer, como hija de Dios, como sierva de Cristo. Cuando tú conoces lo que Dios te ha dicho, lo que Dios ha revelado para ti, como hija, como esposa, como madre, cuando tú conoces lo que Dios ha revelado para ti en esas esferas de tu vida, óyeme, tú vas a tener victoria, a pesar de las luchas, a pesar de los retos que no se van a ir. Eso va a estar ahí todo el tiempo. Pero yo veo, Yamel, en la mayoría de la gente con la que uno habla en consejería, conversando, la mayoría de los problemas vienen cuando o yo desconozco, que es en el caso de muchos que están en la iglesia pero que no estudian y conocen la palabra, o conociendo no obedezco. ¿Ves? Entonces, esas serían mis palabras de consejo final. Ocúpate de aprender lo que Dios dice en estos temas, no solo el consejo completo de la palabra, que necesitamos conocerlo, pero en estas áreas específicas de tu rol de madre, tu rol de esposa, tu rol de hija, tu rol relacional con otras personas. ¿Qué dice Dios en su palabra sobre estas cosas? Y entonces, ¿las estoy viviendo? Las he creído primero, las he creído. ¿Es? Y entonces, ¿las estoy practicando? ¿Las estoy practicando? Y por eso estoy viendo frutos, o no lo estoy practicando. Y entonces por eso estoy en esta contienda continua. Y ese es el problema de muchos también en la iglesia hoy en día, Yamel, que tienen mucho conocimiento. Estamos en esta ola de reforma o de reforma, donde conocemos muchas cosas, pero no las practicamos. Se nos quedan en la cabeza y no las ponemos en práctica. Y esas son obras muertas, entonces eso no nos va a llevar a nada. Al revés, vamos a tener peor juicio ahora, porque ahora yo conozco. Exacto. Y no lo estoy viviendo. Exactamente. Amén. Fausto, bueno, gracias. Y siempre tenemos, Fausto, en nuestro programa una verdad a la que debemos estar arraigadas. ¿Por qué? Porque al final de cuenta, como tú decías, es la palabra de Dios quien va a traer convicción. Amén. Y va a traer luz a nuestro corazón. Y me imagino que ya saben cuál es la verdad en la que debemos estar arraigadas, y es Primera de Pedro 3, del 1 al 4, que dice: Amén. Asimismo, míralo ahí. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Al observar ellos su conducta casta y respetuosa, que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oros o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Así que esa es la verdad que queremos que ustedes se lleven el día de hoy. Fausto, te quiero pedir, por favor, que puedas cerrar en oración y que ores por todas estas hermanas que están aquí con nosotras el día de hoy. Amén, oremos. Padre, tú conoces a cada una de tus hijas, tú conoces a cada una por nombre, tú conoces sus realidades, sus luchas, sus batallas, sus debilidades, sus traumas, sus dolores, de manera que mi petición primera es que tú les dejes sentir, Señor, tu presencia, tu consuelo, tu realidad en sus vidas, de que tú no eres un Dios distante, sino que tú estás ahí con ellas en medio de su circunstancia, en medio de su dolor, en medio de sus pruebas. A veces creemos que Dios me ama si todo me va bien, pero la realidad es que Dios me ama porque está conmigo, aun cuando las cosas no van bien, en un mundo donde las cosas no van bien, porque es un mundo caído, es un mundo que camina de espaldas a nuestro Dios. Yo te pido que le hagas sentir tu presencia primero que nada, y segundo, te pido, Señor, que les des un entendimiento personal, no solamente un conocimiento de algo que estudio y ahora conozco, sino un entendimiento personal, íntimo, de que esta palabra, tu revelación, es verdad, y que esa verdad aplica a ellas, cada una, en lo personal.
enfocarme en este texto, Señor, de Primera de Pedro 3, 1 al 6 hoy. Que ellas puedan meditar en tu palabra, que ellas puedan personalizarla, hacerla propia, hacer de este texto el consejo de su Dios para cada una de ellas en lo personal. Y entonces, Señor, mi tercera petición, que tú las capacites a través del Espíritu Santo en ellas, que tú las capacites para poner esa verdad en obra. Reconocemos, Señor, que en nuestra condición caída nos es difícil hacer lo bueno, porque el pecado se mete en el medio y nos hace caer. Yo te pido, Señor, que tú las capacites, las empoderes en el poder de tu Santo Espíritu en ellas, a poder vivir ese imperativo, ese mandato que tú les das en este texto, poderlo llevar a cabo para que entonces, Señor, ellas se puedan maravillar cuando te vean obrar, para que cuando vean los frutos de su obediencia, ellas puedan decir que el Señor lo hizo, que ellas no tuvieron nada que ver, sino que tú hiciste la obra, en honrándolas a ellas por su obediencia. Sé con cada una, Señor, anímalas, levántalas, fortalécelas, atráelas a ti a través de tu palabra. Que hagan ser mujeres, Señor, que te glorifiquen en sus esferas de vida, en las áreas donde cada una se mueve, que puedan entender que son instrumentos en tus manos para traerte gloria a ti. Y es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Y bueno, para esta semana el recurso recomendado que tenemos es un libro de Paul Tripp que se llama ¿Qué estabas esperando? Entonces yo creo que ese es un buen libro. Fausto hizo así, y yo creo que nos pone en perspectiva de lo que realmente pues hemos hablado el día de hoy. Así que Fausto, gracias por haber aceptado. Esperamos tenerte por aquí nuevamente, que compartas con nosotros, y a ustedes, mis amadas hermanas, gracias por acompañarnos, y lo que nos queda es decirle que nos acompañen nuevamente en el próximo Arraigadas, donde seguiremos trayendo verdad, esperanza y gozo. Así que las amamos mucho y nos vemos la próxima semana. Fausto, te mando un abrazo hasta allá y gracias por haber estado con nosotros.